Nuestro siguiente eje de desarrollo social, dejamos en el uso de la voz a la subsecretaria de Planeación. Adelante. Ya. Continuamos con el bloque de desarrollo social. Vamos a ser muy rigurosos con el tiempo, estamos un poco desfasados por el receso. Invitamos a Clara Husitman, a Rolando Cordera y a Rogelio Gómez Hermosillo a que nos acompañen a la mesa con el gobernador del estado. María Becerra. Hola, gracias. Bien, iniciamos este bloque con Clara Husitman. Bueno, señor gobernador, agradezco la invitación para participar en este interesante ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo ciudadano. Yo me enfoqué fundamentalmente en la parte del informe relacionado con equidad de oportunidades, donde se expone lo realizado en materia de sectores sociales tradicionales, como alimentación, salud, vivienda. Se destacan los importantes avances en materia de pobreza y se analiza lo logrado en la atención de los distintos grupos prioritarios de población. Y mis preguntas van más en la línea de la gestión de la política social. Yo digo que la complejidad, la diversificación y la transformación de lo que podríamos llamar cuestión social imponen enormes retos en la organización del gobierno para hacerle frente a las diversas problemáticas, demandas y derechos de las personas, las familias y la comunidad. Por lo que leí, existen instituciones que responden a una visión sectorial de la política social: educación, salud, vivienda, infraestructura, trabajo, asistencia social, a las que se han ido sumando institutos, comisiones y consejos especializados en la atención de varios grupos prioritarios de población: jóvenes, mujeres, indígenas, población con discapacidad, migrantes, personas mayores, o para atender temas específicos: adicciones, violencia intrafamiliar, salud mental, reinserción social. Mi primera pregunta es: ¿cómo han conseguido armonizar la visión sectorial de política social, que es la visión tradicional, con la que deriva de instituciones especializadas en grupos de población o en temas? O sea, hay un enorme aparato que tiene que ver con temas sociales. Han logrado que las instituciones sectoriales incorporen en sus propias metas objetivos de atención de los grupos prioritarios, adecuando sus programas a las necesidades específicas de esos grupos. ¿Y cómo logran una articulación entre los programas sociales federales, los estatales y los municipales, con miras a evitar duplicidades o vacíos en la atención y mejor generar sinergias y complementariedad? El otro tema tiene que ver con una visión muy individualista del desarrollo social. Generalmente las metas y los resultados están estimados en términos de personas. Con la complejidad que hay crecientemente y las transformaciones en familias y comunidad, a mí me interesaría saber cómo apoyan todo reconstrucción de tejido social, este tema de cohesión social que ustedes tratan mucho, particularmente en las condiciones de violencia que existen en el país. O sea, la contención social de las violencias ya no deriva de la comunidad. Hemos creado un aparato muy grande y no hemos recuperado esas capacidades de contención. Gracias, Germán. Muchas gracias por esta importante pregunta y en un contexto tan amplio. Efectivamente, cuando llegamos nos encontramos con políticas aisladas, sobre todo con una visión más paternalista, populista, que se dirigía a ciertos sectores, en la opacidad inclusive. Entonces, en los programas sociales, un beneficiario podía tener acceso a 5 programas sociales. Estábamos condenando a esa persona, esa mujer, adulto, joven o niño, a morir en la pobreza, porque no lo estábamos dotando de herramientas ni capacidades para salir adelante.
Cambiamos completamente el concepto de política social, por eso le llamamos, la Secretaría hoy es Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Efectivamente, ese era el punto. Si bien nos falta mucho por establecerlo como una estrategia y política pública muy focalizada, en los hechos sí lo hicimos. De manera transversal reunimos a todas las secretarías, pero no solamente las del Estado, sino con las federales. Focalizamos nuestro problema más basado en comunidades abandonadas, que se hizo un programa de dotarlos de capacidades a través también hoy de plataformas de innovación social. Con tecnología hemos avanzado mucho más rápido a llegar a integrar y a que se desarrollen las propias comunidades en distintas regiones del Estado. Uno de ellos fue el programa que hoy ha hecho Cohesión Social, que hemos tenido satisfactoriamente encuentros con líderes sociales que han destacado en dirigir, orientar cuáles son las acciones ya de gobierno, la integración de la comunidad que quieren que definamos. Entonces lo hacemos juntos. El programa es un programa de presupuesto participativo, vamos juntos. Pero primero se tallereó, es decir, primero fuimos a encontrar su realidad, a encontrar quiénes participarían. De los que participan hoy, con enorme gusto, puedo señalar que son los promotores del desarrollo. Fue un programa que no solamente dejó el recurso, la invención de la clínica, las calles, los apoyos a la educación, sino los propios profesionales que entendieron dónde radicaba la violencia o el problema de abandono. Eso fue mucho más revelador que la inversión que hicimos en infraestructura, en temas económicos, sino cómo invitamos a que ellos formaran comunidad, hicieran ciudadanía y trataran de transformar su entorno. Hoy encontramos que con estas capacidades, con estas herramientas, capacitaciones, se incluyeron y ellos mismos no van a heredar a sus hijos la pobreza, porque ellos ya aprendieron a hacer otra cosa. La comunidad hoy invita a mujeres, se hicieron cooperativas, se impulsó a jóvenes a que se integraran también en trabajos comunitarios. En temas de desarrollo incluyeron a los que estaban aislados. Entonces, ese ha sido el gran éxito que refleja, sí, en números, a distancia, la reducción de pobreza, pero también refleja el impulso y el desarrollo en comunidades como en la zona norte. Estaba abandonada la zona norte. Bueno, ni siquiera tenían acceso a comunicación, no tenían acceso a internet, no tenían acceso a las nuevas tecnologías y eso te evita tener o ser beneficiario del acceso a distintos rubros para tu desarrollo personal. Entonces, sí lo concentramos en una política de bienestar donde se sintiera el propio derecho, digamos, una persona con derechos y no con beneficios, que no fuera el portador final, sino el medio para incluirse y desarrollarse dentro de su comunidad. Ese es el éxito de la política social. Lo hemos logrado, mas no está establecido. Sigue o pareciera que las agendas están dispersas, pero al final sí focalizamos nuestros objetivos meta dentro de comunidades más que en personas o en la individualidad de quien vivía en una región u otra, ¿no? A ver, es decir, ustedes están usando como la base territorial para hacer coincidir las intervenciones de las distintas agencias de gobierno, más la de gobierno federal y gobierno local. Están construyendo edificios dentro de comunidades y no lanzando ladrillos de diferentes orígenes. A mí eso me parece muy importante, pero sí me parecería importante hacer una reorganización y una revisión de la estructura organizacional del Estado, clarificando mucho atribuciones y responsabilidades y aprovechando estas agendas de grupos que demandan cierto tipo de servicios específicos para influir en la forma de gestionar la parte sectorial de la política social. Y me parece que hay que ampliar los temas transversales. En el capítulo de transversalidad está esencialmente el tema de igualdad sustantiva. Yo creo que hay que introducir el enfoque de no discriminación, el enfoque de derechos humanos, que desde el punto de vista de política social yo no lo vi muy claramente, todo el tema de DESCAS, y luego el tema de cultura de paz, transversalizado, no en el Consejo de Seguridad Pública, sino introducirlo en la gestión de los sectores sociales.
Muchas gracias. Por supuesto, me quedo con este comentario. Haremos un esfuerzo mayor a concretar estas políticas públicas transversales. Efectivamente, en el ámbito de ampliación de derechos, hoy afortunadamente en Jalisco vivimos una sociedad cada vez de mayor tolerancia, de mayor inclusión y respeto. Hoy ese es un tema fundamental desde la restitución a niños, niñas, adolescentes, hoy trabajando con grupos pues, no vulnerables, grupos que han sido vulnerados. Hoy los estamos integrando en una agenda pública, si bien hemos dado avances y pasos firmes, queda por hacer. Pero yo creo que en política social, hoy gracias a la visión y a dejar los enconos, las visiones, los protagonismos, inclusive institucionales, que le han hecho mucho daño a este país, hoy logramos a través de metas definir qué queremos, pero además lo estamos transparentando. Con temas de innovación social, por ejemplo, el sistema estatal de becas y estímulos para la educación superior, hoy está en una plataforma donde cualquiera puede accesar, es decir, no solamente los que hemos georreferenciado de acuerdo al estado de marginalidad o abandono o violencia en el que viven, sino de acuerdo a la solicitud o a la inclusión de la propia aspiración de cualquier ciudadano en el estado. Entonces, eso sí nos ha cohesionado bastante. Y el éxito ha sido focalizar mucho, lo que bien dijo, me quedo con eso, la construcción de edificios sólidos a la pulverización de ladrillos, que al final es gasto que cuando cambia la administración condenaron a sus beneficiarios a heredar la violencia transgeneracionalmente, porque no los incluyeron y los hicieron capaces de ellos mismos tener un ingreso y sobre todo de que sus hijos y sus nietos puedan vivir mejor en un futuro, pero haremos un esfuerzo, me parece muy interesante, incluyendo el tema de cultura de paz, que si bien creo que vamos por la ruta correcta, porque aquí se ha planteado, nos falta consolidar el tema. Muchas gracias. Bien, le damos el uso de la voz a Rogelio Gómez Hermosillo. Buenas tardes, gobernador. Reconocer el valor, la seriedad de este ejercicio de glosa ciudadana me parece muy interesante. Y partir por reconocer lo que dice en su informe, la reducción de la pobreza de 3.050.000 a 2.560.000 millones de personas. Yo creo que sí es un avance, incluso en la pobreza por ingresos hay una reducción de 3.670.000 a 3.190.000. Entonces, claramente estos años han sido de reducción de pobreza, es un avance que no se puede escatimar, no se puede minimizar. A mí me gustaría que reconozcamos, no solo para el periodo de su gobierno, sino que para Jalisco y para México no es suficiente, podría estar mejor. La magnitud de la pobreza, el tamaño, no corresponde con el desarrollo de Jalisco como no corresponde para el de nuestro país. Entonces le quiero hacer ahorita una pregunta que casi es una recomendación como específica para tratar de utilizar algunas cosas que estábamos comentando sobre cómo impulsar la inclusión económica. Nosotros pensamos que se requiere un nuevo modelo frente a la pobreza y la desigualdad, que se entienda que es un modelo de desarrollo que requiere articular acciones económicas y sociales, que no basta la política social. Y yo creo que lo que está pasando en Jalisco, me atrevo a decir, muestra claramente, yo creo que los principales resultados de reducción de pobreza tienen que ver con lo que usted estaba hablando en la primera mesa, del crecimiento del empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que sus programas sociales le están quedando a deber. Porque una política social basada en programas fragmentados, pequeñitos, que hacen lo que pueden, y que entonces es lógico que compitan y que haya todo esto, porque hay tantos problemas y porque todos son válidos, no nos está dando resultados como país. Necesitamos un sistema más integrado que atienda a resolver problemáticas específicas en torno a grupos de población, en torno a los territorios y por supuesto superar la discrecionalidad y de su clientelar, pero a eso no me quiero referir. Quiero entonces entrar a un ejemplo que me parece que puede ayudar a entender esto. La inclusión económica de las personas jóvenes es clave para el crecimiento económico, es clave para la seguridad ciudadana y, por supuesto, es clave para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los indicadores que nos compartieron y que presenta en su informe muestran un muy buen avance en la cobertura y en la matrícula, en la graduación, en educación secundaria e incluso mejoras sustantivas en media superior. Pero creo que no está siendo suficiente, gobernador. Si vemos los propios indicadores que ahí están, veíamos que en 2012 se graduaron de secundaria 108,000 jóvenes y en 2013 más de 110,000 y 3 años después, en 2015 se graduaron solo 75,000
y en 2016 80,000 de media superior, es decir, perdimos 30,000 ahí, no se mide así la deserción, pero solo lo doy para dar cuenta, digamos, de la cosa. De hecho, los datos de INEGI, gobernador, muestran que hay en Jalisco 300,000 jóvenes mayores de 15 y menores de 20 que no están en la escuela, y hay personas jóvenes mayores de 20 y menores de 30, más de 600,000, casi 650,000 que no tienen concluida la media superior. Requieren una política de segunda oportunidad. La pregunta, tengo que terminar, la pregunta es si habría espacio todavía para una innovación que podría ser construir una política de segunda oportunidad para estos jóvenes en rezago educativo, que no va a dar resultados en su periodo de gobierno, pero que se formula bien, que si se hace con base en evidencia, que está ligada a inclusión económica, podría representar una buena alternativa para empezar a atacar las condiciones de las personas y no los pequeños programas. Ahí entran las becas, ahí entra la capacitación laboral. En fin, no alargo la historia. Quizá no es el momento que conteste o no, pero creo que ahí hay un sector crucial, no solo para la pobreza, sino, como decía, para la economía y la seguridad. Sí, muchas gracias. Siempre, por supuesto, aprovechamos con un gran sentido de oportunidad en el gobierno todas las alternativas de mejora. En política social, como en política económica, me permito aquí hacer un reconocimiento a los demás actores, porque esto efectivamente no fue una acción de gobierno, es una acción de todos. Cuando llegamos a esta administración y nos sentamos para definir el modelo de competitividad y productividad, por supuesto, iba solo a rendir resultados y se veía reflejado en la reducción de la brecha de pobreza. Y hoy lo estamos logrando, con una ecuación muy clara, pero lo logramos gracias a nuestros empresarios, al sector privado, a los líderes industriales de comercio. Lo logramos gracias a nuestras universidades, que cada día con mayor talento y con mejor centros de investigación, y no se diga la productividad de nuestra mente de obra que tenemos en Jalisco. Hoy ampliamos la cobertura, efectivamente se decía, por ejemplo, en la universidad. A ver, Jalisco es un estado tan grande como de los 3 primeros en la República, que solo con la cobertura educativa que tuvimos de educación media y superior, pudimos crear 5 universidades públicas de distintos estados del país. El rezago era mayúsculo. Pues estamos avanzando muy rápido. Hoy, después de detener la tendencia de reducción, la tendencia que arrojaba cada vez a más personas al día, 370 personas a la pobreza, y que día con día íbamos perdiendo empleos, empresas, industrias salían de Jalisco, perdimos competitividad en el campo porque dejamos de exportar. Esa gente del campo ya no quería seguir siendo productora, esa gente quería venir a estudiar una carrera a la ciudad. ¿Qué quisimos? Evitar, y lo dije, tener ciudades llenas y campos vacíos. Ese es un igualador también, el cómo acercar la tecnología a la capacitación para que tú te quedes en tu lugar, en tu centro de origen, y ahí desarrolles. Ahí puedas ser productivo y pasar a no quedarnos efectivamente solamente en el bienestar sustantivo, sino en el subjetivo, ese que te da la felicidad, ese que encuentras en el desarrollo personal y lo contagias a tu comunidad, y entonces empiezas a transformar el rol del entorno en el que tú te manejas. Ese es el éxito de la política, efectivamente. Creo que necesitamos avanzar más rápido, pero hoy las acciones que hicimos fueron entreveradas, nunca aisladas. Fuimos sobre todo a generar desarrollo económico y capacitación en zonas que no tenían empleo, hoy lo tienen. Huertos y tierras que decían son infértiles, hoy son fértiles. ¿Con qué? Con tecnificación, con cadenas productivas donde esos productores hoy en la zona norte, 60 familias que van a vivir de su tierra, que antes decían, aquí está, pero pues no hay agua, no hay tecnificación y la pobreza seguía creciendo. Hoy esa mentalidad de esas 60 personas y su liderazgo les ha cambiado la vida a muchos productores. Entonces, como pueden ver, no atendemos los programas aislados, porque efectivamente Jalisco tuvo la obligación, el compromiso, y lo hicimos, de tener un padrón único. Entonces nos seguimos gastando el recurso, no era posible. Un productor del campo, pero además recibía Prospera, y además 65 y más, y además las becas para tus hijos, pues iba a ser un mantenido del gobierno, que si cambiaba el gobierno iba a ser un fracaso para él, iba a vivir en la pobreza y iba a seguir la pobreza heredándose. Entonces sí creo que el concepto de política en materia social nunca fue ajeno. Entendemos, ¿son 4 minutos o cuántos tengo? No, entonces ya.
Quedan 2 minutos, termino. Hoy, ante la vorágine del mercado y el liberalismo del mercado que ha acabado con muchas sociedades y cada vez amplía más la pobreza y la deja mucha riqueza en unos cuantos y mucha pobreza en la mayoría, 99-1, entendimos entonces que el gobierno es un rector todavía. Por eso, a ver, de 377 millones de pesos, le invertimos hoy 133 millones de pesos a la política social, pero no es dádiva. Hoy todo se ha reflejado en productividad, desarrollo y salir de la línea mínimo de ingreso que tienen de acuerdo a los decibeles señalados en Jalisco. Por eso creo que estamos teniendo éxito. Pero esa es la ruta, llegar a consolidar efectivamente para que puedan tener alternativas de salir adelante la gente que lamentablemente pues nació en condiciones de marginalidad. Listo, ya no quisiera. No, muy bien, gobernador. Yo le decía porque tuve mi única experiencia en servicio público fue asumir el Progreso, un programa evaluado, un programa que todo el mundo conoce, que ahora sigue, y en el cambio de gobierno. Yo creo que dejar programas bien diseñados que puedan ser retomados por administraciones de diferentes personas, no importando partidos o lo que sea, puede ser muy importante. Y esto de las personas jóvenes, más de 600,000 que no tienen concluido su ciclo medio superior, que entonces están en todas las condiciones de precariedad para adquirir estos empleos que se están creando con todo este esfuerzo de innovación, de tecnología que nos estaban contando en la primera mesa, requieren ser incorporados. Es decir, eso es un grupo muy grande, ¿no? Con todo y la reducción de la deserción. Entonces, creo que con un enfoque de inclusión económica, no de educación formal, no es de materias y de escuelas, sino de formación alternativa, vinculada a capacitación, a prácticas laborales, incluso a desarrollo de habilidades blandas, hay que cambiar chips, ¿no? En la cabeza. Pero la innovación estaría en atreverse a innovar al final, en crear algo para dejarlo probado, un poco como se hizo en otros momentos. Pero en fin, podría ser, es una recomendación de UNESCO, de OCDE, o sea, no es una idea mía, sino es una política que México no tenemos y que podría ser una opción para estos 600,000 jóvenes. Muchas gracias, Rogelio. En verdad que la aportación de muchos de ustedes, los glosistas, no es solo en el cuestionamiento, créanlo que en las tesis que plantean, seguro ya los secretarios y los compañeros están retomando para seguir la ruta de consolidación y que la innovación social sea una realidad y seguir generando mejores esquemas y reducir la cuestión fraccionada de estos programas en uno solo, ¿no? Que atienda más de manera transversal, focalizando en comunidades y sobre todo en segmentos como estos que son pues el presente y el futuro del desarrollo de la comunidad de Jalisco. Muchas gracias. Bien, finalizamos este bloque de desarrollo social con el doctor Rolando Cordera. Sí, señor gobernador, gracias por su invitación y gracias a sus muy eficaces colaboradores y colaboradoras por la manera en que nos han traído hasta aquí. Celebro sus glosas, porque en realidad quien ha estado glosando ha sido usted ante las preguntas que le ponemos sobre la mesa. Es un ejercicio realmente interesante. Ojalá y lo replicáramos en todo el país. Pienso que buena parte de los temas que podemos abordar en un tiempo como el que tenemos han sido tocados. Permítame empezar con una declaración de principios que a veces nos sobra. Yo estoy convencido, y la experiencia mexicana lo refuerza, que el crecimiento económico es en gran medida producto de la modernización y la innovación, pero que no dura ese crecimiento económico si no se traduce a lo social, si no es parte, si no tiene un proyecto social que supone a la vez una voluntad política que rebasa los tiempos de los gobiernos. Si la voluntad política de caminar en el rumbo del desarrollo, si queremos calificarlo como social, no tengo problema, pero el desarrollo siempre es social, el desarrollo es siempre cambio social y en las actuales circunstancias nuestras y el mundo es aprendizaje democrático. Qué bueno que ustedes estén conscientes de esta bifurcación, porque nuestro país sufre no solo de una bifurcación entre política económica y política social, que es evidente. Cuando examinamos los presupuestos o escuchamos los discursos del partido dominante en México, que es el partido de la Secretaría de Hacienda,
y crédito público, pues estamos claros de qué se trata. Hay que hacernos cargo de ese divorcio, de esa escisión y superar, enfrentar lo que provocó nuestra crisis y nuestro cambio estructural de los 80s, que fue un divorcio enorme y progresivo entre una demografía que se transformó hacia los jóvenes y una economía que se volvió exportadora, ansiosa de modernizarse, pero que no creció ni generó lo suficiente para distribuir y redistribuir. Ese es el cuadro en el que nos movemos. Qué bueno que en Jalisco se intente salir de ese cuadro, de ese círculo vicioso, y se trate de vincular, usted lo ha reiterado, modernización económica con desarrollo social. Bien, la pregunta que han hecho mis compañeros, a la que yo me uno, es ¿y cómo sembramos ese avance económico? ¿Cómo lo sembramos para fines de un bienestar social que se sostenga y se reproduzca en el tiempo? Ese es el gran dilema, el gran desafío que tenemos los mexicanos, también los jaliscienses, y tiene el mundo. Pero terminaría yendo a lo clásico. Mientras se cumplen las profecías sobre el fin del trabajo y demás, los terrícolas necesitamos de trabajo. Y buena parte del trabajo se da por la vía del empleo, que supone salario. Y tenemos ahí una distribución inicua en nuestro país, injustificable económicamente, que se reproduce de las áreas atrasadas a las áreas vinculadas a la exportación y las más modernas que podamos imaginar. Ahí también al salario le toca el 30% y al capital el 70%. Eso se corrigió en el pasado por la vía de un gobierno tutelar, intervencionista, incluso paternalista. Pero a lo largo del tiempo sabemos que la manera más sólida y sana de ir corrigiendo esta desigualdad, que no tiene justificación económica, es dándole poder de conversación y de compensación y de lucha a la otra parte de la ecuación productiva, es decir, al trabajo. Yo sé que se abandonó casi por decreto el papel tutelar Doctor Cordera, del Estado su mexicano. tiempo se está agotando. Se abandonó. Medio minuto. Se abandonó el papel tutelar del Estado. Pero yo le preguntaría a usted si no cree, a la luz de su experiencia, que debemos recuperar el papel tutelar del Estado, transformándolo, poniéndole atención más al poder compensatorio que al poder intervencionista. Sí, sin duda. Acaba de señalar parte de la filosofía que hemos querido impulsar, traducidas en políticas públicas desde el gobierno. La falta de rectoría del Estado dejó en el libertinaje al mercado. ¿Quiénes están sufriendo? Los más débiles. Por ello, era fundamental la intervención del Estado. Y hoy los gobiernos subnacionales necesitamos seguir impulsando para incentivar la economía regional, para desatar en el emprendurismo local las cadenas de valor que nos hagan fuertes en la economía, que nos hagan competitivos en la región y ante el mundo. Pero si nosotros nos quedamos en la globalidad y en el libertinaje del mercado exclusivamente, sin atender la intervención y rectoría del Estado mesurada, ni más allá de lo que establezca la ley, pero menos de la aspiración de la ciudadanía. Y uno de los factores es el incentivo en la economía regional que se da basada en el trabajo. Si no hay trabajo, no hay productividad, y así lo entendemos. Si no hay trabajo en una zona, en una región, por más abandonada en el Estado, pues no va a poder en la economía local reactivarse. Hoy lo estamos intentando, haciendo productivas estas regiones para que a su vez él con el ingreso pues pueda ir al taller con el carpintero a su vez a la barrotera, consumir y mantener la economía regional. ¿Qué hacer ante un mundo globalizado? Atender con políticas inteligentes y objetivas, transparentes y eficaces la economía sólida desde abajo, en lo regional. Entonces hoy cada vez más tenemos una gran responsabilidad social los gobiernos subnacionales y locales. No abandonarlo todo a la política nacional, ni esperar a lo que te subsidia o te da en participaciones o derechos o aportaciones a Hacienda. Necesitas también un ejercicio de confianza, de certeza, y que a través del ingreso que obtiene, el gasto público se vea reflejado en los servicios que dinamicen la población económica, que dinamicen
el sector laboral. Y no solo atraer inversiones que efectivamente pues, nos generan una mano de obra que hoy sigue siendo pues, muy precaria. Hay que pasar de la mano de obra, que es lo que estamos intentando y estamos haciendo en Jalisco, al alto desarrollo tecnológico, al desarrollo de tecnología, a la capacitación para pasar de la mano de obra a la mente de obra. Y si logramos eso hacerlo, como lo hemos hecho con la sociedad civil, que han sido los principales agentes de cambio, quiero señalarlo, porque son los que nos están impulsando y nos ayudan a profesionalizar nuestras políticas públicas, logramos entonces, dije en la anterior intervención una cifra más, pero son 1,314 millones los que atendemos, pero tienen que ser efectivamente focalizados, transparentados, para en vez de que exista un divorcio entre la política económica y la política social, hay un maridaje que lleva a buen puerto la consolidación del crecimiento, desarrollo económico, del estancamiento y coincido también de la gran riqueza, del potencial económico que tiene este gran país y que lo hemos perdido por políticas aisladas, erróneas, populistas, paternalistas y por intereses depredadores de algunos actores económicos. Entonces, pues sin duda me quedo con esta mi intervención y digo sí, a eso sin duda tenemos que tener mayor intervención con transparencia, eficacia y con la inclusión de sociedad civil y los distintos actores que impulsan el desarrollo económico para que a nuestra gente le vaya mejor. Gracias, señor gobernador. En homenaje a Carolina, simplemente haría votos porque usted contamine a sus otros colegas gobernadores y enseñen a la Secretaría de Hacienda que la nación no se resuelve en la calle de moneda, ¿no? Muy bien, con mucho gusto, doctor, muchas gracias. Jalisco sigue adelante.